para el inicio de la audiencia, señor presidente. Bien. Observaciones al acta, señora fiscal. Muy buenas tardes, señor director de debate, señores magistrados todos. Ninguna observación. Bien. Sí. Doctora Mogollón. Sí. Buenas tardes, señores magistrados, señora fiscal, conclusiones a la audiencia. Ninguna observación por la parte civil. Bien. Doctor Paredes. Muy buenas tardes. De parte de ninguna, señor. Doctor Reina. Por nuestra parte, ninguna observación, señor magistrado. Buenos días con todos. Buenas tardes. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor Servigón. Buenas tardes, señor director de debate, señores magistrados. Ninguna observación por parte de la defensa técnica. Gracias. No vamos a resolver todavía la petición del doctor Reina, pero para calentar motores y estar bien despiertos, doctor Servigón, le escuchamos. Sí, señor director de debates. En relación al pedido del doctor Reina, evidentemente, ¿quién mejor que los abogados defensores y litigantes que estamos presentes en este acto para dar fe que es casi crucial y estelar esta etapa de alegación? Entonces, definitivamente quisiéramos estar presentes dando la batalla frente a la acusación y no va a haber ningún inconveniente de lo que he conversado con el doctor Nakazaki, de concluir la próxima semana el doctor Jorge Paredes, en nosotros continuar con lo correspondiente a nuestro patrocinado Santos Orlando Sánchez Paredes, ¿no? Así como definitivamente el gladiador se apasiona por estar en la arena, definitivamente el doctor es el momento que está esperando para enfrentar la acusación, ¿no? Listo, doctor Reina. Seguimos Bueno, manteniendo. señor magistrado, me parece que no hay consenso, ¿no? Queríamos un poquito de agitación para despertar esta tarde pesada. No hay nada que discutir, doctora Yesenia. ¿No hay ningún otro punto de debate? Ninguna, doctor. Doctora Aurora, les pido nuevamente, no sé, y también los que han terminado sus alegatos de cierre, por favor, sus alegatos por escrito. Les vamos a agradecer bastante. Bien, entonces, conforme al estado del proceso, vamos a continuar con los alegatos de cierre a cargo del doctor Paredes. Adelante, doctor Paredes. Muchas gracias, señor director de debate, señora doctora fiscal superior, doctora procuradora, señores abogados. Señor magistrado, espero no ser más pesado en esta tarde. Vamos a aligerar un poco en esa parte en la cual estamos sometiendo al test las pruebas de defensa que sustentan la hipótesis defensiva. Vamos a concluir con el informe económico elaborado por el señor Raúl Toledo Chirinos, economista, perito de parte. En el rubro otros ingresos aparecen, aparece básicamente dos ingresos. El primer ingreso es por la venta de inmuebles y el segundo ingreso por los préstamos bancarios. Hay que hacer la acotación nada más que el ingreso por venta de inmuebles es un ingreso que no está grabado y por lo cual nunca se va a aparecer la venta de inmuebles en una declaración jurada. Y esto me trae a colación que durante el examen de los señores contadores de la Ilandro, ellos siempre han insistido que la revisión contable, la revisión del movimiento económico de los ingresos de una persona, siempre únicamente están o básicamente están en las declaraciones juradas. Es un fetiche tener la declaración jurada para hacer el informe contable, cosa que no es tan cierta porque no todos los ingresos son ingresos grabados. Y estamos en este rubro de otros ingresos, estamos frente a ingresos no grabados, préstamos bancarios y ingreso por venta de inmuebles, por lo cual incluso en una pericia estrictamente contable, la declaración jurada que se presenta anualmente a la SUNAT no es la única fuente de información para determinar ingresos. Entonces acá vamos a ver los ingresos de inmuebles del año 81 al año 90, este periodo, en los 4 primeros en Trujillo y
el último en Lurín, en Lima, en la parcela A8 de Fundo Malmacona. Y esto fue vendido efectivamente en julio del 90, que fue reconocido incluso por los señores contadores de Aguilandro, pero no lo tomaron como saldo inicial porque consideraban que no existía la evidencia de que el precio de venta de este inmueble de 100.000 soles se encontraba en poder o posesión de PIC patrocinado. Entonces, el importe total de la venta de estos inmuebles es $151.000 americanos, siempre usando, claro, son los soles de la época, siempre utilizando una moneda fuerte, que es la línea que usó Toledo, para poder mantener un ingreso constante. Toda la fuente de estos inmuebles, la existencia de estos inmuebles, como corresponde, sí se encuentra documentada en escrituras públicas. Las escrituras públicas. Ahí están las escrituras públicas de cada inmueble. La referencia a dónde se encuentra en el tomo 4, anexo 3 de los folios 1612 a 1628. Claro está, ese es el informe contable de Raúl Toledo Chirinos. Están todos en el tomo 4, anexo 3. Todos son partidas registrales, la partida registral del inmueble, con fecha cierta de transferencia, en este caso de Lurín, las de Trujillo, la de testimonio de escritura de compra-venta del inmueble, testimonio de escritura de compra-venta del inmueble, testimonio de escritura, o la última con partida registral. Como se trata de inmuebles que son bienes inscribibles y que la transferencia de dominio del inmueble tiene que inscribirse, existe por lo tanto la referencia en la notaría y en registros públicos y es fácil de conseguir para cualquier persona que quiera investigar esto. De tal manera que el monto, la existencia de los inmuebles y por lo tanto el ingreso por venta de inmuebles es un rubro que se encuentra 100% consolidado porque en este caso, a pesar del transcurso del tiempo, la fuente, registros públicos, sí mantiene la información en todo momento, porque el comprador obviamente va a necesitar la transferencia, porque él a su vez va a mantener la posesión, la propiedad y luego también transferirá. Entonces, esto es fácil de ubicar. No, la lista de préstamos. En el rubro ingreso por préstamos bancarios, se encuentra acreditado del año 68 al año 86. Préstamos bancarios, Banco Agrario, Banco Amazónico, los dos entidades que fundamentalmente prestan. Recordemos que el primer préstamo del 68 es a Segundo Manuel Sánchez Paredes, como persona natural, para 10 hectáreas, financiamiento de 10 hectáreas de cultivo de arroz. Plazo 20 años, el importe del préstamo, el importe en soles y el importe actualizado en dólares. Y cada vez estos préstamos fueron surgiendo. Los dos primeros préstamos son para las actividades en el Fundo San Andrés. Los siguientes préstamos ya son para las actividades de construcción. Están ligados, los siguientes, del préstamo 3 al préstamo 6, son ligados a la actividad de construcción y desarrollo de NAG San Simón, NAG persona natural con negocio. El monto total son $290.000, actualizados son 71 millones, los soles de la época. Y luego en el 80 hay otro cambio de moneda que eran los intis, pero para mantener el valor constante se actualiza en dólares. Los documentos que sustentan los préstamos se encuentran todos anexados en el tomo 4, anexo 4 del expediente del informe de Raúl Toledo Chirinos. Todos se encuentran referenciados en el tomo 4, acompañado. Está la liquidación de préstamo de capitalización de Banco Agrario, número 125,
de julio, liquidado de julio del 86. El préstamo del Banco Agrario, la apertura de cuentas corrientes por la suma de 1.700.000 limpios. Contrato de capitalización número 225 a nombre de Manuel Sánchez Paredes por 1.070.000 limpios. Liquidación del contrato de préstamo sostenido con el Banco Agrario. Programa BIR del Banco Agrario, sede Trujillo. Liquidación de contrato de capitalización del Banco Agrario. Contrato de préstamo, capitalización del BID. Contrato de concesión de hipoteca por 66 millones de soles oro a favor del Banco Agrario, fecha 83. La escritura pública es fianza hipotecaria que garantiza el préstamo obtenido del Banco Agrario de fecha 23 de junio del 69 para el Fondo San Andrés. Es hipoteca el fondo a favor del banco para obtener o garantizar el crédito bancario. La carta de referencia de fecha 14 del 72, con la cual se acredita que Manuel Sánchez tuvo un préstamo y lo canceló oportunamente, demostrando que es sujeto de crédito. Y así vamos viendo toda la liquidación de contratos, liquidaciones, contratos de ejecución de hipoteca a favor del banco. Son documentos incontrovertibles, son documentos que acreditan la actividad económica de Manuel Sánchez Paredes. Y esto vamos a usarlo en la última parte del alegato, estos datos, porque ahí vamos a levantar las imputaciones en la acusación, en la cual se afirma que no hubo actividad económica real en San Andrés en estas épocas. Están las constancias de que efectivamente no solo obtuvo el crédito bancario, sino además, como corresponde, hizo la correspondiente hipoteca a favor del banco para garantizar el préstamo. Ahí siguen más documentos. Contrato de contribución de hipoteca a favor del Banco Agrario por 66 millones de INPIs. Contrato de capitalización del BID, información comercial emitida en la localidad de Bellavista. Anexa también el señor Raúl Toledo la tasa de interés legal en moneda nacional como referencia del el interés que ha pagado, porque este cálculo en su flujo, como vamos a ver a continuación, en el rubro de ingresos tiene un ítem que es el pago de intereses bancarios, amortización de préstamos bancarios. Está considerado tanto el ingreso como en el rubro de egresos, está considerado cuánto pagó y cómo y en qué periodo devolvió el pago con los intereses correspondientes, y por eso acompaña la tasa de interés legal en moneda nacional. De tal manera que la información que las entidades financieras solo guardan por máximo 10 años impide que se tenga toda la información completa, pero hemos obtenido información adicional, porque cuando se han dado los créditos, por ejemplo, se hacía la hipoteca, entonces ya no era el banco solamente, sino había otra entidad que podía respaldar ese sustento. Y todo esto ha sido oralizado por el perito en el plenario. Se han aportado todas las pruebas documentarias objetivas que acreditan tanto la venta de inmuebles como los préstamos bancarios. El dictamen pericial del señor Iván Peña Avendaño, perito oficial de RPEG, quien asistió al plenario, llega a similares conclusiones del señor Raúl Toledo. Entonces, esta prueba también tiene que ser valorada positivamente a favor de la evidencia, de la hipótesis, como evidencia de que sustenta la hipótesis defensiva. El señor Iván Peña elabora una pericia económica financiera sobre el patrimonio personal y social del señor Manuel Sánchez Paredes. Este informe pericial de Iván Peña no ha sido desacreditado por el Ministerio Público. Es más, ha sido presentado como prueba por el Ministerio Público, por lo cual carece de fiabilidad el informe y su declaración. El señor Iván Peña establece la investigación completa, a diferencia de los peritos del Ministerio Público, de todo el periodo, todas las actividades del periodo 60-69, todas las diversas. El señor Peña dice: yo hice la pesca del 60-68, también la empresa inmobiliaria Antisuyo
Inmobiliaria Mi Hogar, Inmobiliaria Santa Rosa, Negociación Agrícola San Simón, Agroindustria, Fundo San Andrés y Constructora Monserrat. Es decir, él hace sí el periodo completo a diferencia de los peritos del Ministerio Público, con lo cual convierte en una prueba útil a favor de la defensa. Explica que el método que he usado es el método deductivo. En la pesca, dice Peña Avendaño, el ingreso del obrero no es igual a un pescador, es un ingreso informal. Como tal, la economía es estimaciones, pero porque no hay boletas que se señalen cuánto ganó. La economía es como ciencia social, es una ciencia inexacta. Los economistas hacemos estimaciones, que es un ámbito diferente a los contadores. El sustento, del sustento del señor Peña Avendaño, de la pericia del señor Peña Avendaño, cumple con el método, la metodología apropiada de la economía, usa la teoría económica de renta humana de Adam Smith, que dice que todo trabajo o actividad genera un determinado ingreso. Esto se aplica a las actividades que ha hecho Manuel Sánchez Paredes, como la pesca, como la ganadería, es decir, está acreditado está que Manuel Sánchez Paredes fue pescador, que tuvo actividad ganadera y agrícola y comercial en San Andrés, en las otras empresas, para no redundar, acreditado está que trabajó. La inferencia lógica es que tuvo ingresos. Lo que corresponde a la economía mediante el modelo económico es determinar el ingreso. Es la segunda parte, pero ya tenemos claro que la primera parte se encuentra aprobada, que sí tuvo actividades lícitas durante el 60 al 90 que le permitió tener ingresos. El señor Peña también, igual que Raúl Toledo, aplica la teoría valorista y el dinero tiene un valor constante. Por eso que utilizan el dólar como moneda dura, como moneda de valor constante, y todos los ingresos los cambian al dólar de la época vigente de acuerdo a la tasa del BCR. Él también afirma que la economía puede determinar ingresos y es factible mediante este método económico determinar un saldo inicial. Y, por cierto, nos da un aporte respecto a la diferencia entre contabilidad y economía. Dice que la contabilidad es ex post a una actividad económica. Contabilidad solo registra, no interpreta ni analiza el hecho económico y se basa solamente en documentos. Y este es el punto que venimos insistiendo, que los límites de la contabilidad, el objeto de la contabilidad, no es la prueba idónea para trabajar un periodo tan largo y tan antiguo del 60 al 90. Porque la contabilidad, como solo registra, como su función es registrar ex post a una actividad económica, al hecho económico, solamente se va a ocupar de los hechos registrados. Pero en hechos no registrados, donde entra la informalidad, en hechos antiguos, donde no tenemos documentos completos, es el campo de la economía. Claramente este es el campo de la economía. Lo dicen los peritos de parte, lo dicen los peritos de oficio y lo dice el perito de oficio que actuó o los peritos de oficio que actuaron como revisores de pares. También ha encontrado y reconocen en la misma línea de Raúl Toledo, señor Peña, que no había una relación contractual pescador-armador, no había relación de dependencia, había un contrato de locación de frutos. El fundamento es el libro de Alvarado Zañartu, Historia y Fundamento de la Pesquería de Perú. Este es un punto en el cual difieren los señores contadores de la IRANPRO, ya sea porque no estudiaron el marco legal de la pesca, tanto del sistema de pesca como las relaciones entre pescador y armador pesquero, o porque simplemente no quisieron reconocerlo. De tal manera que ellos, los contadores, y es la base de la acusación, es los contadores autores del informe 9, y es base de la acusación, exigen documentos que no existen, planillas de pago, boleta de pagos, y lo dice claramente en su informe, como lo dice claramente en la intervención en el pleno y en el debate. Para
los contadores de la Grandro, y eso dice, si no me presenta la boleta, la boleta, relación de pagos, el contrato, no existe ingreso. Luego nos dice también que el volumen de pesca, el valor del volumen de pesca, el valor modal, es reconocido por IMARPE. Y esto es la base, como vimos ayer, este dato oficial que da el Estado mediante normas legales y recoge el IMARPE, esas normas legales, el valor modal de pesca está definido por el Estado. Y esa es la base para establecer, como vimos ayer, el modelo económico para encontrar el ingreso. Recordemos que el modelo básicamente dice el ingreso del tripulante pescador anchovetero es el volumen, partiendo del volumen de pesca menos la participación del patrón práctico de pesca menos los gastos de pago a la caja. Eso constituye el ingreso multiplicado por la cantidad de días, número de viaje y capacidad de bodega, llego a determinar mediante. Pero la base es una base cierta, no es una base. Si esta base no existiera, se caería todo el modelo, pero el modelo se ancla, se cimenta en este dato que da el Estado, las entidades públicas. Y nos da unas máximas de la experiencia. A mayor cantidad de pesca, mayor ingreso. Es decir, al ser participacionista, un pescador no recibe un sueldo, no es un asalariado, no está en planilla. Y por lo tanto, su interés es salir al mar y capturar mayor cantidad de pesca, porque eso va a incidir directamente en mayor ingreso, porque llenar la bodega era el objetivo, llegar con mayor cantidad de peces. No van a regresar no van a salir al mar y llegar a medio camino y regresarse sin llenar las bodegas. Lo lógico era llenar la bodega y llegar cargado en esas épocas de bonanza para poder distribuir. Los documentos él reconoce que los documentos que acredita el pescador, la constancia de capitanía, el registro de pescador, de la caja, la información de pesquería y de mar. La diferencia que podemos extraer de lo que nos tiene el informe del señor Peña Avendaño es que Manuel Sánchez era pescador y por lo tanto obtuvo ingresos de pesca. Aquí, en que el hecho que él sea pescador, que esté acreditado como pescador, es un consenso. Lo aceptan los peritos de parte, incluso lo aceptan los peritos del Ministerio Público. Los señores Moreno y Lorrieta, ellos reconocieron que Manuel Sánchez sí estaba inscrito como pescador. Lo que ellos no reconocen es la elaboración del modelo para obtener ingresos, pero acreditan ya la base. Y solamente la teoría que dice, si esta persona trabaja y yo tengo los datos, lo único que tengo que hacer, ya tengo todos los datos, lo único que tengo que hacer es elaborar el modelo. Ese paso no quisieron darlo los señores Moreno y Lorrieta, y recordemos que solamente se basan en reafirmar lo que había dicho también ya la conclusión 2 del informe 9, que decía, no aportó, no trabajó, no tuvo ingresos. Él determina un saldo al 90, con lo cual convierte en una prueba útil para el objetivo. No encontró en su saldo de balance patrimonial, afirma que trabajó en el boom de la pesca, que eran los trabajadores mejor pagados. Y respecto a Antisuyo, encontró también ingresos informales que también encuentra mayores incentivos, como el incentivo de mayores ingresos que trabajan los economistas respecto a los incentivos para lograr hacer actividades económicas. Así como en la pesca, el pescador, sin ser dueño de nada, la normatividad legal le permitía ser un participacionista de la captura, o sea, de la ganancia del negocio. Un participacionista prácticamente es un socio, porque sin tener la calidad de ser propietario, el participacionista, el trabajador participacionista, ligado al dueño con un contrato de obras por frutos,
gana de acuerdo a cuanta mayor captura de peces obtenga. Mientras más viajes haga, mientras más captura obtenga, mayores ingresos. Ese es su incentivo, dicen los economistas. Y en Andisuyo, ahí ya son propietarios. Ahí ya le corresponde directamente todos los ingresos. Entonces, los ingresos informales, recordemos que Andisuyo tiene formales e informales porque tiene boletos vendidos en oficina y boletos vendidos en ruta. Su incentivo era llenar el bus, como la máxima experiencia nos recuerda, que todos los que hemos viajado antes del 90, que no había la liberalización del mercado de transporte, la libre importación de vehículos, todos los vehículos, carros por nuestras carreteras, especialmente las carreteras de sierra, que se encontraban llenas, incluso viajaban las personas en las castanillas con sus bultos. ¿Por qué? Porque el incentivo era mayores ingresos, llenar el bus. Entonces, en el cuadro 72, hace el resumen de ingresos de todas las actividades del 60 al 90, con lo cual convierte, reitero, convierte en una prueba útil de todas las actividades del periodo del señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, del 60 al 90. Regresando al informe de Raúl Toledo, en sus conclusiones determina balance patrimonial de 1.700.000, usando el método del flujo económico. El flujo económico que, como he mostrado, tiene rubro de ingresos, egresos, y consideran todas las variables en cada campo. De tal manera que el informe de Raúl Toledo es una prueba que cumple con el estándar de la casación 1707, en el cual cumple con básicamente los tres rubros. Utiliza el método adecuado, utiliza la economía descriptiva y aplica el modelo económico correctamente, aplica correctamente la teoría, es veraz y objetiva porque analiza sin ningún sesgo, analiza de manera independiente todas las evidencias halladas y las conclusiones son claras y concretas. Ahora vamos a pasar a someter al test. Prepare todavía la diapositiva para que todos puedan ver. Okay. Ahí está. Ahora vamos a pasar a someter al test de la casación 1707 a la pericia de partes elaborado por el señor Eduardo Fuster Guzmán, que sustenta la hipótesis defensiva respecto a que el dinero o los activos que posee, guarda, transfiere el señor Manuel Sánchez Paredes tiene procedencia lícita. Vamos a demostrar que efectivamente cumple con los tres parámetros ya reiteradamente señalados por lo siguiente. El método que usa aplica correctamente la teoría. A ver, cuando yo he criticado a la pericia de los señores autores del informe contable 09, ellos usan un método contable, evidentemente, pero ellos usan incorrectamente el método contable como ya hemos señalado. En cambio, el señor Fuster sí utiliza correctamente los principios
no solamente de imparcialidad, a pesar de ser un perito de parte, y muchas veces los peritos de parte ser denostados por ello, pero con independencia de criterio, como él indica, aplica todas las normas y principios generales de la contabilidad. Utiliza técnicas y procedimientos de autoridad forense. Sí lo hace porque él estuvo entrenado en esta técnica, análisis de cuentas, y esto es análisis de cuentas, es algo que vamos a hacer hincapié, vamos a subrayar, porque la ausencia de una correcta análisis de cuentas permitió que se hiciera un correcto saldo inicial por el informe contable 9 y la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas tendientes a verificar la autenticidad y confiabilidad de las transacciones. El señor nos dice, le preguntamos qué significa la prueba de consistencia. El señor nos dice, en remuneraciones revisamos libre planilla, en dividendos, los libros contables de las empresas, en arrendamientos, los contratos y recibos. En este caso, evidentemente, como es contable, sí se necesita este tipo de documentos. Y el señor los utiliza correctamente, ¿no? Y utiliza el método también, el principio de la partida doble. ¿Qué indica el principio de la partida doble en la contabilidad? Que si hay a un ingreso, le corresponde un egreso, y a la vez están correlacionados. Hay doble partida. Una persona hace un egreso y debe corresponder un ingreso correlativo en otra contabilidad. Es el principio de partida doble. Eso se aplica al caso de los dividendos. Es decir, si en el libro de Comarsa dice que se pagaron dividendos, en el libro de CMRL se pagaron dividendos a Manuel Sánchez, por el principio de partida doble, significa que correlativamente ingresaron a Manuel Sánchez esos ingresos. Él sigue también la resolución de recurso de nulidad 2939 de 2015, quedando 36, respecto a cómo elaborar el saldo inicial, que esto ya lo hemos visto cuando cuestionamos el informe contable 9. Es indispensable que se fije el saldo patrimonial histórico, y es lo que busca, saldo patrimonial histórico de segundo Manuel Sánchez Paredes 1991. ¿Por qué? Porque a la fecha hay que tener en cuenta algo. Segundo Manuel Sánchez Paredes tenía 48 años de edad y tenía 30 años de actividades o 31 años de actividades comerciales y económicas, con lo cual se tenía que ubicar su patrimonio histórico. Vamos a otro más. El cuestionamiento que hace el señor Fuster en la sesión 453 respecto al saldo inicial que elabora el informe contable 09, él cuestiona que se haya usado una suma ínfima proporcionada por el banco CCC. Dice, lo que no es lógico para una persona que mantiene un récord de actividad económica de 60 al 90. O sea, por lo que asimilé el saldo del experto economista Raúl Toledo. Y él trabaja, sustenta que el patrimonio histórico y refuerza su afirmación crítica respecto del informe contable 9, dice que no considerar un saldo significaría dejar sin cobertura o reconocer por espacio de 31 años a una persona. Y él tiene en cuenta algo, que los bancos solo guardan información por 10 años. Por eso pedirle a los bancos y trabajar solo con un saldo no es razonable. O sea, critica y sustenta por qué el saldo inicial establecido o determinado en el informe contable 9 es irrazonable. El perito Carlos Núñez indica que el saldo inicial se puede elaborar de dos maneras: con documentación o con experto, cosa que no hizo el informe contable 9, y era lo que buscaba, lo que sí hizo el señor Fuster. Reitera el señor Núñez en la sesión 509 que para determinar el saldo inicial cuando no hay documentos se necesita a un experto profesional en el área. Pero tenemos acá en el debate que los señores contadores de la DIRANDRO manifiestan el sesgo.
saldo inicial compuesto por efectivo, sustentado en documentos, sustentado, información. El sesgo es, evidentemente, determinar a un solo tipo de balance, de saldo inicial, una sola fuente para constituir el saldo inicial. Y esa sola fuente y esa sola fuente para constituir el saldo inicial es documental, puramente documental. Rechazan ellos, sin justificación teórica, científica, ¿por qué no usan al experto? Ellos simplemente se quedan en un área. Ya sabemos, ya está establecido por la Suprema, en la ejecutoria mencionada, está establecido por los peritos de oficio, que hay dos formas de establecer un saldo inicial, con documentación o con experto. Pero estos señores manejan su sesgo y esto es lo que explica por qué el informe 9 y los demás informes trabajan con un saldo inicial tan pequeño. El perito de parte de Orlando Sánchez Paredes también manifiesta en la línea de los peritos de oficio que las pericias contables tienen como base un saldo inicial y que se tiene que manejar el saldo patrimonial histórico y se tiene que ubicar el saldo patrimonial histórico. Y esto se hace, como se sabe, con las dos fuentes ya establecidas. El señor Fuster reitera que se debe aceptar otras fuentes cuando se trata de en este caso particular, porque no está investigando 5 años, los 5 años que está obligado, o 10 años, 5 años que está obligado a guardar documentación tributaria y 10 años que está obligado a guardar documentación bancaria en los bancos. Entonces, fuera de ese parámetro, el señor Fuster dice, una persona no obligada a llevar contabilidad, no obligada a guardar documentación por más de 5 años. Los bancos no me dan dar información, tengo que buscar otras fuentes y aceptar al experto. Y aquí hace el análisis de cuentas que anuncia en su metodología, que indiqué que íbamos a trabajar. El informe contable 9 hace un trabajo muy sencillo en el método que yo denominé el método para desbalancear. Eran 2 parámetros que usaron ellos o 2 líneas de trabajo para desbalancear. Uno, poner un saldo inicial diminuto, ínfimo, como dice Fuster. 2, cortar el flujo de caja arbitrariamente para mostrar un aparente desbalance patrimonial. Y entonces toman el único banco que le informa, más de 10 años, da información más de 10 años, le da un saldo al 31 de diciembre del 90 de 239 soles. Muy bien. Pero además, revisando la misma información que tuvieron a la mano los señores autores del informe contable 9, dice, el Ministerio Público, en virtud del levantamiento del secreto bancario, requirió a las entidades de sistema financiero que remitieran información. Primer punto que detecta Fuster. El Banco de Crédito solo remite información desde el 95, no tenía 11 años, ¿no? Lo había guardado un poco más. El Continental desde el 99, incluso, exactamente 9 años, porque se lo piden en el 2009. Interbank del 99, exactamente 10. Pero ¿qué cosa dice el Interbank? Advierte que en su archivo solo guarda información de 10 años. Y esto va en línea con la norma legal. Y esto demuestra lo que venimos afirmando, que los bancos no están obligados a guardar información por más de 10 años. Porque acá el banco toma la precaución de advertir al fiscal, señor, por si acaso no tenemos más de 10 años. Entonces, solamente el banco CCC en liquidación cumple con remitir la información al 90 con un saldo de 239 soles punto 62. Pero, ¿qué más hace Fuster con la información que manda el banco CCC? Él revisa, además, en la página 11 de su informe,
Él dice que en el banco, la cuenta Interbank, que solo guarda 10 años, se había depositado 300.000 soles. Ello prueba, dice el señor, que habiéndose abierto la cuenta en el 82, aún se continúa vigente hasta el 90 y continúa vigente hasta en el 92. Sin embargo, falta de estado corriente no es posible mostrar. Otro indicio que encuentra él es que había otra cuenta del Banco Interbank, como este es su anexo 3. Finalmente dice, en el tomo 873 del expediente judicial, existe la tradición del reporte de ROS de Interbank, en el cual indican que hay una cuenta de moneda nacional número tal, que la apertura es anterior a los 99, y una moneda extranjera del 98. Pero que no se puede obtener información porque estas cuentas tienen más de 10 años. Pero él encuentra cuentas en el Interbank, en el Continental y en moneda nacional y extranjera, que no se pudo obtener información. Entonces, ante la luz de estas evidencias, uno de los principios que buscan los auditores es el principio de prudencia, ¿no? Entonces, no podían cerrarse en una sola cuenta porque fue el único banco que informó, sabiendo que habían otras cuentas, pero que no me podían dar información porque habían pasado 10 años, como se lo advierte el Interbank. Entonces, esa es una forma, ¿no es cierto? Esa es una forma de encontrar o sustentar su método para desbalancear. Pero acá también hace el análisis de el señor Fuster hace el análisis de la página 11 y 12 del propio Banco CCC, abierta en el 90. Y aprecia que en octubre del 90 deposita la suma de 22 millones de intis, equivalentes a $51.000. Entonces él concluye, hace una inferencia válida, en octubre ha tenido $51.000 y en diciembre, el último día del año, tiene 239. Es decir, la inferencia es que esto no puede ser su saldo inicial, esto no puede ser su patrimonio histórico, cuando 2 meses o 3 meses antes ha puesto una cantidad significativa en esa cuenta. Este solo dato permite demostrar lo irrazonable de utilizar el saldo del último día del año, que como he dicho, máxima experiencia, yo creo que ninguna persona, o muy pocas personas tienen un saldo activo el 31 de diciembre después de fiestas, que siempre es el mes de mayor gasto para todas las personas en el mundo, creo. Entonces, usar esto como saldo patrimonio histórico no es razonable. Luego, el saldo que toma del experto Raúl Toledo, 1.076.616. El señor Fuster nos dice en la sección 635-53, nos dice en la página 18 a 20, nos explica, este saldo se descompuso de la siguiente manera. 111.825 en soles, 87.000. Se aplicó al flujo del 91 al 2007. El saldo, el resto del 1.964.790 se fue al exterior y luego regresa, como veremos, en un aporte para la compra de Coripampa. Y estos son el universo de ingresos con las 5 categorías que tiene Segundo Manuel Sánchez Paredes: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y los otros ingresos no grabados. Exportación entre no grabados, exportación de yeguas y caballo de paso, usufructo y dividendos, préstamos obtenidos y venta de activos. El señor, por supuesto, esta persona no tiene obligación de llevar libros contables por estas actividades porque no son grabadas. Era obligatorio tener alguna información, pero solo por 5 años. Y el señor Fuster nos hace una diferencia entre ingreso y ganancia.
dice que para establecer el ingreso y ganancia, la ganancia tiene que declararse en las declaraciones juradas. Por ejemplo, renta tercera se lleva un registro. Que es renta de tercera, el pago de dividendos, ¿no? El ingreso es lo que no se declara y porque no está obligado a pagar, como el préstamo de dinero. Recibe un préstamo, no está grabado. Vende un inmueble, no está grabado. Vende caballos, no está grabado. Entonces, se le pregunta, ¿por qué estos ingresos, que es distinto a la ganancia, no aparecen en la OJ? No aparecen porque en la época no se está obligada a declarar estas rentas. Esta es una definición importante para el caso. ¿Por qué? Porque los contadores de Irandro, ellos, todo el documento base para ellos, para establecer ingresos, era la DJ. Entonces ellos confunden ingreso con ganancia. Las ganancias son las que van a la DJ porque pagan impuestos. Los ingresos pueden ser ganancias también, pero también incluye, es un rubro más amplio, porque también incluye ventas que no están grabadas. Y se le pregunta al señor Fuster, ¿qué significa que no está obligado a declarar? Que no se determina obligación de dichos ingresos constituirán ganancias. La renta solo graba las ganancias, es lo que está diciendo. Por ejemplo, la venta de un activo a favor de Comarsa en el 96, la venta de vehículos inmuebles en el 2001, la exportación de yegos y caballos de paso en el año 93 y 95. Es decir, estos últimos rubros son ingresos, no son ganancias. Al no ser ganancia, no están en la DJ porque no están obligados a declarar. Él trabaja con este parámetro. La ley de bancarización está vigente del año 2004, por eso no se puede pedir el mismo estándar de documentos bancarizados, o cada vez que se haga una operación económica no se puede pedir el estándar de la ley de bancarización a actos anteriores al 2004, que es la mayoría de la actividad revisada a segundo Manuel Sánchez Paredes. O sea, solo los últimos 3 años estarían bajo la ley de la bancarización. La obligación de conservar documentación tributaria 5 años, financiera 10 años, reiterado y recordado por Interbank, y laboral 10 años. El error de la aplicación del principio del ente, que lo vimos al criticar a los señores contadores de la Irandro, cuando le imputan a la persona natural Manuel Sánchez en la compra o la importación hecha por la persona natural con negocio en San Simón. La incorrecta aplicación de la NIC 41, que se determinaron pérdidas en el negocio unipersonal, San Simón, porque se aplicó incorrectamente la NIC 41. Entonces, como ya se explicó, todos los gastos se cargaron al sector de vacas que estaban en producción de leche, cuando eso debió desdoblarse entre los que van al costo de la venta de leche, eran solamente las vacas que estaban dedicadas a la producción de leche. Elabora un flujo de caja del año 91 al 2007, en el cual encuentra un balance patrimonial de 15.076.000. Podrá haber algunas diferencias con el informe contable 9, pero recordemos que el propio informe contable 9 le asigna ingresos por 46 millones de soles en el periodo 96-2007. Realmente, como dijo el señor Fuster, esta prueba es veraz y objetiva porque se actuó con independencia de criterio. Se hizo un análisis más detallado, como el mejor ejemplo es que el señor Fuster hizo un análisis de la propia cuenta de la CCC, mientras el informe contable 9 toma el último dato del año, el último saldo que quedó en diciembre de ese año, del 90, el señor Fuster ve que hay movimientos, hay ingresos en la misma cuenta que permiten apreciar que el patrimonio
el saldo inicial del señor Segundo Manuel no podía ser tomado únicamente con esa suma ínfima de 239 soles. Las conclusiones, cumpliendo con la casación 1707, son lenguaje claro, preciso y sustentado además en el método que correctamente aplicó. No registra un desbalance patrimonial alguno, no existe evidencia que muestre que Manuel Sánchez Paredes hubiera colocado empleado dinero procedente de actividades desconocidas. El balance determinado por el informe contable 9 no consideró un préstamo de 700,000 soles que le hace su hermano. Las inversiones han sido justificadas adecuadamente. Los saldos negativos en los estados financieros del negocio unipersonal fue originado por un error técnico, que es la mala aplicación de la NIC 41. Los préstamos de Manuel Sánchez a San Simón se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa y tienen una procedencia lícita en los ingresos de dividendos de Manuel Sánchez Paredes. El origen de 950,000 dólares proviene del importe de saldo final 90. Las cuentas de Manuel Sánchez concentran operaciones empresariales y personales. La supuesta renta no justificada y no reportada a SUNAT es un cuestionamiento tributario. El pago por 25,000 dólares, el cheque corresponde a la venta de la yegua Prosperito. La primera conclusión establece el balance patrimonial de 15 millones. La siguiente conclusión establece que el informe contable 9 establece un desbalance porque no reconoce el préstamo del mutuo por 700,000 de su hermano y porque le asignan de forma errada, violando el principio del ente, la importación de maquinaria y equipos para la persona natural con negocio. La siguiente conclusión establece que no tiene sustento el informe 9 respecto a la adquisición de inmuebles, concesiones mineras, vehículos y 22 aportes societarios que han venido por ingresos declarados a la SUNAT, y que todo el dinero está justificado adecuadamente en el flujo de caja elaborado por el señor Fuster. Los saldos negativos, o lo que el informe contable 9 llama pérdidas, corresponden a un error técnico de registro contable consistente en no aplicar la NIC 41, que es poner como costo todos los alimentos de ganado. El dinero de 250,000 dólares proviene de un depósito a cargo del segundo señor Manuel Sánchez Paredes, y que el origen del término customer no es la empresa, sino es la traducción de el cliente, o sea, el ordenante, Manuel Sánchez Paredes, quien trae el dinero que lo había obtenido por su trabajo entre 60 y 90 y sustentado con el flujo de Raúl Toledo Chirino. Que la conclusión del informe 9, en el cual encuentra una diferencia entre depósitos e ingresos, no tienen, dice que los montos consignados en las declaraciones juradas no siempre son coincidentes con los depósitos en bancos, porque como segundo Manuel Sánchez Paredes, se habíamos tratado, tenía también el negocio unipersonal, y el negocio unipersonal no tiene cuentas propias, se depositan las ventas en las cuentas de la persona natural. Y el contrato de mutuo está aprobado, pero que el informe 9 exige medio de pago, cuando la época, este año 91, no existía la ley de bancarización, por lo cual exigen requisitos que no estaban vigentes en la época. El documento denominado contrato de mutuo entre Wilmer Sánchez y Manuel Sánchez sí tiene los requisitos legales del Código Civil, que era la única regla que regía en la época para que el contador lo tome en cuenta. El cheque 25,000 dólares corresponde a la venta de
la yegua Prosperita y que fue depositado en la cuenta de Manuel Sánchez, pero que eso es un ingreso que se debe imputar a Manuel Sánchez porque él es el propietario y el hecho que lo cobre en la cuenta de su hermano no significa que haya ingresado a la cuenta de su hermano, debido a que no está en el flujo de caja de Ronaldo Sánchez. De tal manera que la pericia contable del señor Eduardo Fuster del año 91 al 2007 cumple con los parámetros de la casación 17-2007 de Puno. Aplica correctamente el método contable, usa el informe experto para determinar el saldo inicial, elabora el flujo de caja completo del 91 al 2007. En consecuencia, al usar adecuadamente el método, su margen de error es muy bajo y lo convierte en una prueba altamente fiable. Es veraz y objetiva, analiza toda la información del expediente, analiza sin sesgo y de manera imparcial. Las conclusiones son claras. Es una prueba, además, útil porque concluye el flujo de caja y establece un balance patrimonial a el 2007. Aquí tenemos algunos hechos probados. El 41º, los bancos Interbank y BCP informaron que no tenían información anterior a 10 años. 42º, Manuel Sánchez depositó en octubre del 90 en la cuenta del Banco CCC la suma de 22 millones de intis, equivalentes a $51.000. 43º hecho probado, Manuel Sánchez obtuvo a diciembre de 2007 un balance favorable de 15.776.006 dólares. O soles, perdón. Señor, para un receso para entrar a la siguiente PPT. Yesenita, 5 minutos de receso. Bien, doctor. Yesenita, grabando. Ok, grabando. Bien. Podemos continuar, doctor Pérez. Muchas gracias, señor director de debates. Vamos a entrar ahora al capítulo de las respuestas a alegatos del Ministerio Público y la Procuraduría. Denominado así porque va a levantar algunos cuestionamientos lanzados en el requisitorio oral y en la alegación de la señora Procuradora. En primer lugar, el Ministerio Público cuestiona por falso o por no veraz dos documentos. La constancia certificada de Capitanía del Puerto y el número de libreta militar, aunque la señora fiscal dijo que la libreta militar se había aportado como anexo, cosa que no es exacto, como vamos a demostrar. La señora fiscal nos dijo que en el 19 de enero del 23 que había documentación legal inexistente, no veraz e impertinente que sustentaba las pericias de parte. ¿A qué se refería? Al supuesto carné de pesca a nombre de Manuel Sánchez Paredes y que la tarjeta del sindicato, no, perdón, pero antes de, vamos de frente al documento que dice que es falso. Este documento, la anterior. ¿Qué nos dice la Fiscalía? La Fiscalía dice que ese documento, constancia certificada, dice que no es veraz, que es falso, e incluso pide a la sala que se envían copias a la Fiscalía Provincial de turno. Como ustedes verán, como sustento de la pericia, se presentaron una constancia certificada emitida por la Capitanía de Puerto, que se fue ubicado en el tomo 1021 del expediente 100 y que lo usó como anexo el señor Toledo también, pero que esto principalmente estaba en el tomo 1021. Muy bien. Entonces, no, la otra que muestra. No, la otra que muestra las dos. Nos dice, presentando este oficio,
emitido por este oficio que remiten a la Fiscalía, en la que dicen que la constancia número 1886 no existe. Acá está subrayado, ¿no? Entonces cuestionan esta constancia certificada y piden que se remita a la Fiscalía tachándolo de falso o falsificado. Sin embargo, señores, si tomamos nota de que este número de constancia no aparece, y menos mal que tenemos el PPT para ver físicamente el documento. Usted verá, la constancia certificada no aparece, no tiene número, ahí subrayado, no tiene número, ¿no es cierto? Y el oficio que remiten a la Fiscalía dice, habla de un número de constancia, el número 1886. Y si nos buscamos con más detenimiento, vemos que el número de foliatura es 1886. No es el número del documento. Son dos cosas distintas. Hay una foliatura, y ustedes lo podrán, le dejo la nota, y esto lo va a acompañar, evidentemente, esta imagen en mis alegatos escritos, para que verifiquen que esto corresponde a una foliatura, no al número de constancia certificada. Acá debería aparecer el número 1886, que hace referencia a este oficio 510524. Esto no es veraz lo que ha afirmado el Ministerio Público y por lo tanto carece de sustento el pedido que remitan copias. ¿Copias de qué? De una mala información. Porque lo que se desprende acá, la diferencia que se hace, es que probablemente le han preguntado al Ministerio, si es que existe la constancia 1886 y el Ministerio, si le preguntan mal, va a responder mal. Dice, no existe la constancia 1886 de fecha tal. No dice, no existe esta constancia puntual que está en el expediente, no existe. ¿No es cierto? Entonces, la constancia no tiene número, es una constancia sin número. El número 1886 corresponde a la foliatura del documento, que van a poder verificar en el expediente. Y si se hace una respuesta sobre un documento distinto, la respuesta va a ser errónea. O la pregunta por un documento distinto, la respuesta va a ser errónea. Y además, que la señora fiscal no toma en cuenta que este mismo documento es usado por sus peritos. El Orrieta y Moreno lo ponen en sus anexos. ¿Tenemos eso? Aquí está. Esta es la foliatura que tiene, este es con la foliatura que le pone el Orrieta y Moreno, ya que corresponde al expediente. Elabora su informe y el Orrieta y Moreno también usa. Entonces, es inconsistente el pedido de la señora fiscal porque dice que es un documento falso, debe comunicarse al fiscal de turno. ¿Para qué? Para comprenda al señor Orrieta y Moreno que son los primeros en presentar este documento. No tiene consistencia. Como había mostrado que además no se refiere el oficio, que dice que no existe, no se refiere a este documento, sino se refiere a un documento con un supuesto número 1886 que no existe. Entonces, señores, está demostrado que carece de sustento, verosimilitud, fundamento, el pedido de la señora fiscal, uno, de tachar de este documento de falso, en base a un oficio que se encuentre equivocado, que se refiere a otro documento, y dos, es peor aún, pedir que esto se remita, genere ni siquiera sospecha inicial simple para que genere una indagación fiscal. El segundo documento dice la señora fiscal que Raúl Toledo presentó una libreta militar. Acá hay un número de libreta militar. En esta ficha de la caja de pensiones aparece un número de libreta militar. Muy bien. Pero el primer punto, Raúl Toledo no presenta ninguna libreta militar en su anexo. En los anexos, se lo puede revisar, bueno, acá le podemos mostrar unos pantallazos del anexo. Aquí están, esos son los anexos de Toledo. En ningún momento aparece que que presenta la libreta militar. Es evidente que una libreta militar que ya no se usa de los años 60,
del año 59 quizás, porque el 60 tiene Manuel Sánchez Paredes 18 años. Por lo tanto, debió haber sacado 58, 59 su libreta militar. Entonces, nadie tenía ese documento, ¿no? Entonces, bueno, aunque esté el pantallazo, ustedes pueden verificar, en primer lugar, demostrado está, regresemos, que el señor Raúl Toledo no presenta ninguna libreta militar. Y único dato que tenemos en la libreta militar aparece del documento. Ahí está, presidente. De este documento. Ahí aparece, libreta militar número tal. Y claro, el Ministerio de Defensa le responde y dice que no existe. Bueno, este dato, yo no voy a cuestionar este dato porque yo no voy a cuestionar este dato porque este dato, después de tanto tiempo, si encuentran, existe, o si alguien se equivocó en anotar este número de libreta militar en el año 60, la verdad es que no tiene sentido. Lo importante es que Raúl Toledo Chirino no presenta la libreta militar. Este dato, el número, o sea, el dato, aparece en la ficha 195. Pero también a la vez contradice esta posición del Ministerio Público a su propio perito, porque Moreno y Lorrita reconoce la veracidad de este documento y reconoce que Manuel Sánchez Paredes se encontraba inscrito. Pero además tenemos otros datos sobre esto. Ahí está. Este es el número, ¿no es cierto? Lo hemos extraído acá, le hemos hecho un extracto de la ficha 195 de la partida. Bueno, ese es el número, que el Ministerio de Defensa dice ahora que no existe. Pero sí existió para el notario Jorge Bracamonte de Trujillo. Porque en 3 documentos, Constitución Comercial de Progreso del 75, Panadería 3 de octubre del 75, Inmobiliaria de mi hogar 77, se identifica con electoral y esta militar. Y el señor notario da fe de que ante su despacho notarial se constituyó Manuel Sánchez Paredes con este número de libreta militar para constituir Comercial Progreso, para constituir Pastelería 3 de octubre, para constituir Inmobiliaria de mi hogar. Entonces, señores, ¿qué indicio, ni siquiera de sospecha simple, nos trae la señora fiscal? ¿Qué cuestionamiento nos trae la señora fiscal? Porque nuevamente parece que siempre la acusación busca un punto y no ve el contexto. Solamente se fijó en el número y preguntó por el número, pero no se preocupó en buscar esto. Porque independientemente si es que el Ministerio de Defensa ahora, 40 y tantos años después, dice que no tiene el número, no sabemos si no sabemos si sus archivos están actualizados o no. Pero tenemos unos indicios bien fuertes porque en 3 oportunidades, en 3 momentos distintos, 2 en el 75, septiembre y octubre, y en el 77, un notario público que merece ser registral identifica a Manuel Sánchez con este documento. De tal manera que, debido a este hallazgo, debido al contexto, y que fundamentalmente Raúl Toledo Chirinos no presenta la libreta militar, el pedido de la señora fiscal carece de fundamento alguno, porque el documento como tal no existe en el expediente. Nadie lo acompañó, ni está en el expediente antes, ni nadie lo acompañó. En el caso anterior, respecto a la constancia de 1886, es igual de inconsistente, porque esa constancia de 1886 no existe. Es una constancia sin número, como se puede apreciar en la pantalla. Y que además sigue siendo tan inconsistente porque acá se ha afirmado en la acusación de que ese documento recién se ha conocido en el juicio oral cuando se ha presentado,
cuando lo ha presentado Raúl Toledo Chirinos. Pero esa constancia ya fue presentada en el informe de los señores Moreno y Lorreta, que elaboran su informe en el 2014. Ahí está. En el tomo, está en el expediente, en el tomo 1021, de los señores Moreno y Lorreta, que elaboran su informe en mayo del 2015, porque esto ya obraba a folios 803.194. Entonces, igualmente, la respuesta del Ministerio de Marina corresponde a un documento distinto que se ha confundido alguien en la foliatura y le dio esa numeración y entonces contestan de otra manera. Pero de ninguna manera esos oficios enervan la capacidad probatoria de este documento, que además tiene atado, recordemos, este número de carnet de pescador viene atado en documentos de los años 60 en la propia caja, a la inscripción, en el censo, en todos los documentos de la época hacen referencia a este número. Y ahí aparece. Y hasta ahora, porque este documento ha sido emitido recién en el 2011, fíjese, aparece carnet de pesca 2040, carnet de pesca 2040, en todos lados. De tal manera que esos documentos, esos pedidos resultan. Esos dos pedidos y estos cuestionamientos a supuesta existencia de documentación no veraz, falsa, no tiene asidero, no son de recibo para este momento. Aquí me... Muy bien. Los alegatos, la parte acusadora siempre utiliza la misma metodología, el mismo cuestionamiento que utiliza el informe 9 de la Irandro y los peritos de la Irandro que han concurrido al juicio oral. Muestra un sesgo contable. ¿Por qué? Porque piden documentos, documentación. En todo momento no se ha probado, no se ha encontrado, no existe documentación. Cuestionan que no se haya presentado el carnet de pesca. Pero bueno, después de 40 años, tener todos los documentos, esto venimos insistiendo durante todo el juicio oral, no se puede tener todos los documentos, pero el número de carnet de pesca se extrae de otros documentos que sí están validados y que, como hemos mostrado hace un minuto, en la propia caja hasta ahora, en los documentos actualizados, referencian al número 2040 de carnet de pesca. Entonces, ya que no podemos presentar por el paso del tiempo, sí encontramos un indicio de la existencia referenciado en varios documentos este número de carnet de pesca. Esto aparece en la tarjeta del sindicato y en la ficha de inscripción 95. La ficha de inscripción 95 es en el sindicato. Cuestiona la señora representante del Ministerio Público que la actividad de pesca anchoveta de Manuel Sánchez Paredes se basa en inferencias a sus suposiciones y hace una cita tergiversada del trabajo del sociólogo Denis Sumont respecto, llama ella, a la estricta dependencia del pescador y el patrón del armador, y que se hace estimaciones. Perdón, no existen mediciones objetivas, siempre el sesgo documentario, siempre el sesgo contable para verificar información de hace 40 años, información o cuestionar informes económicos. Vamos. Bien. ¿Dónde está la cita de Sumont? Ahí está. Cita a Denis Sumont, sociólogo, respecto en su libro Trabajadores y Movimiento Obrero y la Acción Sindical en la Industria Pesquera. Pero es una cita fuera de contexto, ¿no? El señor Sumont dice
hace una referencia en su cita a la estricta dependencia entre el pescador y el patrón armador. Y a partir de esta expresión, estricta dependencia, quiere vincular a una dependencia de índole laboral. No, en ningún momento hace referencia a la dependencia laboral. Como sociólogo, su mirada es mayor a la estrictamente económica o legal. Por lo tal, probablemente existía una alta dependencia. ¿Por qué? Porque el armador es el dueño de la embarcación y él podría escoger y determinar qué personas alquilaban o subían a sus embarcaciones. Y había una dependencia, claro, porque yo tengo que trabajar con el dueño de la embarcación. Yo, pescador anchovetero, hombre de a pie, el pescador anchovetero, un hombre de pie, el patrón práctico de pesca, que no es dueño de la embarcación, tiene que depender del armador. ¿Okay? Entonces, pero, ¿por qué está fuera de contexto? Porque Sumón luego, en sus páginas 7 y 8 del mismo trabajo, dice, el pago de los pescadores se hacía en función del tonelaje. La jornada no tenía límites porque la suma recibida por el pescador no podía compararse con un jornal. Entonces, el contexto en el cual está desarrollando sí refuerza, no contradice lo que decimos en los informes económicos, porque nosotros siempre hemos dicho, y el modelo económico se ha hecho en base a que el pescador anchovetero era un participacionista en función a la captura de anchoveta. La jornada no tenía límites porque el objetivo, ya lo dijimos hace una hora, el objetivo del pescador al ser participacionista era tener mayores ingresos, llegar con las bodegas llenas para tener mayor captura y por lo tanto mayor ingreso. Pero él también dice, fíjese, el pescador la suma recibida por el pescador no podía compararse por un jornal. Él mismo ya lo dice, que la relación era de participacionista y era contractual, contrato por obras por frutos. Por lo tanto, esta cita, estricta dependencia, no se refiere a una dependencia laboral. Pero además se contradice con lo que dice el experto en el tema, Arévalo Alvarado, que se cita en el informe de Toledo, y que además en la propia ley 18.810, que la relación es una relación de trabajo como los acabadores de obra, contratistas. No hay dependencia laboral. Acá se puede referir a una dependencia de otro tipo, social, económica, etcétera. Pero acá se habla de la relación laboral, que no hay dependencia. Y aquí están las citas de Sumón, 7 y 8, las citas completas. Se dice, se hace función el tonelaje de la anchoveta pescada. A mayor pesca, más plata. Este era el lema. Yo creo que Sumón nos resume el lema del modelo económico. A mayor pesca, más plata. El incentivo, que dicen los economistas, el incentivo de tener más dinero porque no son asalariados, sino son un participacionista, o como menciona Sumón, trabajador a destajo. Participa de la ganancia. A mayor pesca, más plata. Ese era su lema. Los pescadores son locadores de obra, una especie de contratistas o empresarios. Claro, yo ya lo he dicho, un socio participacionista. El participacionista no está en planilla, es casi un socio. Comparten las ganancias, comparten las utilidades. Por eso que su lema es a mayor pesca, más plata. Y la última ley de pesquería aclara la situación que existe un trabajo pesquero. Fíjense, además acá hay una cosa. Siguiendo la línea de tiempo de las normas sobre pesca, vemos que la caja se crea en el año 65, que en el 71 recién se regula la Ley General de Pesquería, se regula el tipo de trabajo y se reafirma que hay un contrato de trabajo con características especiales. Entonces, a pesar que había el boom desde el 60, una diferencia que sacamos es que, como todo en el Perú, no estaba regulado. Vino el boom, lo más probable es que vino el boom, los pescadores vieron que había más captura,
el precio subía. Recuerden que en esas épocas Perú se convierte en el primer exportador de harina de pescado del mundo, como ahora, yo lo haría un símil, el oro ha subido tanto de precio, está ahora por los $2.000 más o menos, creo. Hay tanta minería informal, no está regulado, hay entes que actúan de manera informal. Hay minería informal, hay minería ilegal y la minería formal. Pero cuando hay boom, ocurre eso. Esta situación es similar a la de la pesca. La situación actual que vemos, cómo se depreda la Amazonía, cómo se saca oro de manera ilegal o informal, aparte del oro formal controlado por el Estado. Y en esa época las regulaciones vienen años después del boom. Cuando Perú es primer exportador de harina de pescado del mundo, no tenía seguridad social. Y según los señores Moreno y Lorrieta, decían, toda persona tiene que asegurar sus beneficios, su seguridad social, todo el mundo tiene que aportar. Parece que a los pescadores no le importaba, porque trabajaron sin caja durante 5 años del boom. Y del 65 al 69 estaba acéfala. Acéfala significa sin gobierno, sin actividad. O sea, se le han pasado casi 10 años del boom sin seguridad social, sin previsiones para el futuro. Entonces, yo creo que esto muestra la idiosincrasia de los trabajadores pesqueros. Preferían más pesca, más plata, que el día a día, que preocuparse de la seguridad social, preocuparse de las prestaciones para su retiro, preocuparse si tenían algún accidente en el mar. Eso es lo que ha pasado. Y me parece que es lo mismo que está pasando en la minería. El oro ha subido y eso incentiva, si en la pesca era más pesca, más plata, ahora es a más oro, más plata. Simplemente sacar, extraer, preocuparse de hoy, no preocuparse del mañana. Si depredan, como ocurrió en la pesca, y por eso que se cayó. En lugar de tener un desarrollo sostenido, regulado, controlado, se perdió. Se perdió por años este importante recurso, y recién en los últimos años se ha puesto cuotas de pesca, se ha puesto vedas, que vedas no habían hasta el año 67. Entonces, es la realidad de lo que pasaba, y nos lo proporciona Sumont, solo que tergiversado en base a lo que se dijo en la acusación, que hablaba de una dependencia laboral. No, no es así. Nos marca, como sociólogo, nos marca el panorama y resume en una frase: a mayor pesca, más plata, de lo que ocurría y el incentivo que tenía el trabajador. Y acá está el marco legal para contradecir cualquier relación dependiente entre armador y pescador. El decreto supremo del 26 de febrero del 48, trabajo en industria pesquera, el resolución ministerial del 50, la comisión creada por el decreto supremo 46 del 59, decreto supremo 19 TC, ¿no es cierto? Todos ellos hablan de el contrato de locación por obra, que se regula por el derecho común, es decir, por el Código Civil, no por las leyes laborales. Todos dicen, no existe un contrato de trabajo como tal, todo está regulado como un contrato normal. La falta de contratos escritos de locación de obra, de cosas, partidas de frutos, o la omisión de la formalidad administrativa del registro, eso no puede determinar que se infiera la inexistencia de contratos que está en pleno vigor y que derivan obligaciones de derecho para los armadores y pescadores. Aquí está, detallando la propia norma legal, detallando la situación. Pero a pesar de esto, los autores del informe contable 9, que dicen, no presentan planilla, no presentan boleta de pago, no presentan contratos. Creen que están en el 2021 o 23, que están donde hay mayores regulaciones y hay mayores controles por el Estado en estos trabajos. Hay otro decreto supremo del 48, trabajo en la industria de pesca,
Resolución Ministerial 50. Decreto Supremo 1909. Aquí está subrayado las partes que he citado, el resumen que he hecho, ¿no? El contrato de locación de obra entre pescador y armador, derecho común. Contrato de sociedad o de locación de obra. Como sabemos, esto lo convierte al pescador en participacionista. Locación de frutos, locación de obra o cosas a partir de fruto. Como decía Sumón, trabajadores al destajo. ¿Al destajo qué significa? Más trabajas, más ganas. Más cosechas, más ganas. Más pescas, más ganas. A mayor pesca, más plata. Y también esa tergiversación que se hace en la acusación respecto a una cita extraída, descontextualizada de Sumón, es contradecida finalmente en general por un especialista, Alfonso Arévalo, Historia y Fundamento de la Pesquería de Perú del año 1965. Arévalo Sañar, ¿tú qué dices? La industria del pescado se veía apoyando en relación contractual de locación de obras a partir de frutos. Así el contrato expresa la naturaleza del servicio de una participación que le corresponde al pescador producto de la pesca, lo que destruye la idea de dependencia. Reiteramos, la dependencia que se refería a Sumón como sociólogo era de otra mirada, era de otro esquema, otro tipo de dependencia, probablemente de su formación, observada de su formación de sociólogo. Aquí, Alfonso Arévalo nos dice claramente porque él habla, él como abogado, el autor del Manual Legal de la Industria Pesquera, jefe del Departamento Legal de la Sociedad Nacional de Pesquería, en octubre del 68, él lee una mirada legal y dice, no hay dependencia laboral, es un trabajador independiente. Su lectura es desde el derecho, el tipo de contrato y el tipo de relación laboral que tenía. No hay dependencia. Y aquí está, ¿no? Existen los contratos verbales, se reconoce además. Se fija el monto del armador, pagará la tripulación por tonelada de anchoveta descargada. Si los ingresos depende de la cantidad capturada. Esta es una constante. Todo el mundo reconoce que es un contrato de locación de obra y es un contrato a destajo y el pescador era un participacionista. Lo reconoce también el documento oficial, el informe 21 de IREMAR, costos y beneficios de la industria de la pesca. En conclusión, la cita, la acusación es descontextualizada y no se refiere a una dependencia laboral, sino a una dependencia general de otro tipo. Y los documentos oficiales establecen que no existe relación laboral entre armador y pescador y la participación es por ganancia, por mayor cantidad de pesca, por participacionista. Con lo cual se mantiene sin cuestionamiento el modelo económico establecido por el señor Raúl Toledo Chirinos y revisado por sus pares, los señores peritos de oficio de la Ribera y Cabello. Ahí están las citas de Alfonso Arévalo y el informe 21 famoso que se repite mucho y demás. Entonces, queda demostrado que la relación contractual entre el pescador y el armador es del locador independiente y que los señores de la Irandro, al cuestionar y que la acusación recoge sin cuestionamiento, es porque no analizan el marco legal o porque no toman en cuenta el marco legal que debió ser parte de su análisis. También dicen ellos que cuestionan los ingresos y hablan hasta una supuesta adquisición de los fondos Monteverde y San Andrés. ¿No? Dice, no existe. ¿Por qué? Porque se basan en inferencias, interpretaciones, suposiciones en el estudio de costo de producción. Hace unas afirmaciones que no son de recibo porque dice que estos ingresos que se hacen desde el año 68 no implica las grandes ganancias al 72 y mucho menos el patrimonio de la envergadura considerada. Bueno, cuando he explicado el informe de Raúl Toledo, en su flujo de caja, cuando él analiza
este periodo inicial hasta el 72, primero Pesca y luego San Andrés y Monteverde, nunca se puso en el flujo grandes ganancias. Recordemos, la Pesca le da 82.000 en total, unos 9.000 anuales, perdón. San Andrés le da unas cantidades similares. No estamos hablando de grandes ganancias. No puede comparar lo que produjo estas actividades con el saldo final de Manuel Sánchez Paredes, que como ya tenemos una idea, las grandes ganancias vienen de la minería. El flujo de caja que podemos ver, tanto del perito de parte como del perito de los peritos de la Irandro, que hacen la validación de los dividendos de Comarsa, los millones entran con la minería como dividendo de Comarsa y SMRL, Señor de los Milagros. En el periodo anterior al 90 no hay millones. Hay un acumulado de 1 millón recién, producto de dos actividades importantes, construcción y transporte, que todos sabemos que empresas de transporte o tener una empresa constructora son empresas que producen altas ganancias. Pero este acerto es una generalización y trata de confundir lo que se está construyendo de a poco, como una acumulación originaria, con un capital inicial, poco a poco. Pesca, San Andrés, dicen, lo quieren confundir como si este fuera el único sustento del saldo final de Manuel Sánchez. No, esto está en el flujo de caja de Raúl Toledo Chirinos en $82.000, 9.000 mensual. San Andrés me parece que está en 200.000, que da sumas acordes al tipo de trabajo. Claro, un pescador chovetero no se convierte pues en un gran empresario necesariamente. Hay casos que sí ha ocurrido, como que se conoce. Pero los ingresos de Manuel Sánchez en la pesca son acordes a su actividad. Los ingresos del Fondo San Andrés en las actividades indicadas son correlativas, pero estas dos no se confunda con que estamos sosteniendo que aquí está el sustento de todo el patrimonio. No, el flujo de caja del 60 al 90 y del 91 al 2007 muestra un incremento paulatino y acumulado de ingresos. Cuando vemos el único momento que vemos ingresos altos, arriba de 1 millón, que sí puede ser un patrimonio de gran envergadura, como considera la acusación, es cuando nos ponen en la página 140 del informe contable 9, la Irando reconoce ingresos por dividendos y dietas de casi 46 millones de soles. Ahí recién, y eso se explica a partir del 96, ¿por qué? Porque ahí recién Comarsa comenzó a producir de cantidad significativa. Y por lo tanto, al aumentar la producción y al aumentar paulatinamente en esas épocas el precio del oro, es sostenible un ingreso mayor. Pero esto no es el recibo, esa es una tergiversación de la hipótesis de defensa que hemos señalado. La hipótesis de defensa no dice que este solo ingreso cubre todo. No, esto cubría lo que ganó. ¿Cuándo hace el gran cambio, como lo muestra Toledo Chirinos? Cuando en el 72 se va a Trujillo y crea empresas en Trujillo y luego crea una subsidiaria de ganadería en Trujillo y empieza a hacer otras actividades mayores, pero con este saldo inicial acumulativo, esta acumulación imaginaria. Luego confunde persona natural con negocio con persona jurídica. Cuestiona el cuadro de desarrollo poblacional que da ingresos a NAJ, que recién se constituye en el 2000, no dice la acusación. Y es una confusión. En el 2000 se constituye la persona jurídica Negociación Agrícola San Simón. Claro, tiene el mismo nombre, pero acá era SA. En el 68 se constituye en el 80 se constituye persona natural con negocio. No la persona jurídica SA. Entonces, esto es una confusión, tampoco es una
Tampoco es un cuestionamiento que puede ser tomado de recibo porque tergiversa y mezcla, confunde dos personas distintas. Acá también habría que aplicar el principio del ente porque son dos patrimonios, son dos personas jurídicas distintas. Lo que se va a ver acá, porque también en el momento que hablemos de las personas jurídicas, tenemos que alegar, vemos que Manuel Sánchez Paredes tiene una continuidad. En el Fondo San Andrés, con su padre adquiere 500 cabezas de ganado, que inicia su actividad de ganadería. Y hace en San Andrés, lo lleva de manera más o menos informal, lleva ese negocio. En el año 80 se trata de formalizar un poco más y constituye persona natural con negocio, NAG, de Negociación Agrícola Ganadera San Simón, así le llama. Y en el 2000 le da un paso de formalización mayor, lo convierte en SA. Esa es la ruta de la ganadería de segundo Manuel Sánchez Paredes. Pero son 3 etapas. 1, informal. 2, persona natural con negocio. 3, en el 2000, persona jurídica SA. Son cosas distintas que no hay que confundir. Ahora, dice una supuesta adquisición, pero ya se demostró que la adquisición del Fondo Monteverde y el Fondo San Andrés consta en escrituras públicas. Entonces, con fe registral, ¿cómo se puede decir que es una supuesta adquisición? Pero no solamente en el fondo se dice que se vende el terreno, se vende con 2 casas, con 500 caballos, con manga de ordeño, etcétera. O sea, se vende ya no un terreno eriazo, se vende un terreno en el cual probablemente venía funcionando una ganadería, porque tiene pastos, tiene todo, tiene pastos, tiene casas, tiene manga de ordeño y tiene ganado. Entonces, eso está acreditado y no hay discusión de ello. Luego cuestiona que los ingresos se hayan dado como bien propio y no como administración. Bueno, ayer también lo dijimos. Es cuestión de estudiar los usos y costumbres de las sociedades familiares. Cuando muere el papá, los hermanos le dan un poder de administración. Pero hasta la fecha no sabemos que los hermanos le hayan hecho al administrador una rendición de cuentas. Por lo tanto, se asume que el ingreso es para el administrador, porque en principio se presume que el administrador recibe todos los ingresos hasta que le pidan la rendición de cuentas y tiene que repartir. Pero estos son los acuerdos internos que tienen las familias. Así ocurre. Entonces, esta es la realidad, no la formalidad que se busca desde el lado de la acusación. Nos dice también que adolece de documentación veraz y objetiva, siempre el sesgo contable. Veraz y objetiva para ingresos y comercios por el año 68 al 72. Dice que no son fuente idónea, fuente fiable y objetiva. Objetiva. Siempre este es el estribillo que revela una mirada formal, contable, documental. Y como ya hemos estudiado, como ya hemos conversado, la contabilidad no es el método idóneo para revisar actividades informales o actividades tan antiguas. Y aquí está. El ingreso por ganadería, 88.000. ¿Y qué decía la acusación? Regresado. ¿Qué decía la acusación? Otra. Grandes ganancias. Yo no creo que sea objetivo, veraz, afirmar que $88.000 obtenidos por ganadería en 4 años sea grandes ganancias. Yo creo que son ganancias razonables y proporcionales al tipo de actividad. Por lo cual, reitero que no es de recibo estas argumentaciones. Está para no redundar los ingresos por la actividad ganadera.
donde fue en la provincia de Vilcumbo, Juancuí, San Martín, se sustenta en el informe de Desarrollo Poblacional de Fruto San Andrés, elaborado por el ingeniero Alcántara Santillán, sobre la base, siempre sobre la base de qué, que en los testimonios de compra-venta de los fondos se establece ya fehacientemente que se ha vendido con 500 cabezas de ganado. Sobre esas 500 cabezas de ganado hace un estudio el señor Alcántara Santillán y establece cómo ha ido la progresión reproductiva, porque estos animales básicamente se reproducen, se van reproduciendo y van calculando y estimando la cantidad de animales que se han ido vendiendo en ese desarrollo ganadero, ¿no? Es una representación objetiva que hace la realidad económica del ingeniero Santillán y lo toma como informe de experto el señor Raúl Toledo. Y está el ingreso, la venta de toretes con vacas. Los toretes tienen un precio mayor de $2 el kilo. Las vacas que son de descarte es de $1, que lo vimos ayer para no repetirlo. Vale. Y este es los dos testimonios que lo vimos ayer de la venta de los inmuebles. Dice que no hay documentos ciertos. Aquí están los documentos ciertos para recordar. Bueno. Y aquí está el documento cierto en el cual le presta el banco para 10 hectáreas de arroz. Y es el sustento de arroz. ¿Qué otro procedimiento? Luego, se afirma, sin sustento, que se ha probado que en el año 75 al 77, Manuel Sánchez no contaba ingresos para aportar en estas empresas y comprar inmuebles o vehículos. Muy bien. ¿Y cuál es su base para afirmar esto? Porque Moreno y Elorrieta no analizaron ni el informe de Tejada, que revela todas las actividades del 78 al 90, ni por ellos mismos analizaron esas actividades. Si ellos no han hecho un flujo de caja, Moreno y Elorrieta, para establecer qué saldo tenía el 75, ¿cuál es la base para sustentar esta afirmación que se ha probado que no contaba Manuel Sánchez para aportar en estas empresas? No tiene ninguna base objetiva, no tiene ninguna base que sustente esta afirmación. De tal manera que sí tenemos en el expediente cómo probar que tenía ingresos para aportar en estas empresas. ¿Y cuál es la base? El informe de Raúl Toledo, el informe de Iván Peña. Los dos han analizado estas actividades y los dos, Toledo como Peña, han encontrado que sí había fondos suficientes para aportar en esto. De tal manera que tampoco es recibo esta afirmación que se habría probado que Manuel Sánchez no contaba con ingresos porque sus peritos no analizaron ese periodo. Y acá está el flujo de caja. Subrayado, la pesca anchoveta. ¿Cómo pueden decir que son grandes ingresos? 12.000, 11.000, 10.000. Es coherente con la actividad, con la época, al año. Luego viene la siguiente etapa. Igual, sus ingresos siguen siendo similares. Aquí todavía no era un gran empresario, aquí todavía no. Incluso, ojo, veamos la coherencia. Aquí no habían comprado ningún inmueble en este periodo. ¿Cuándo empiezan a comprar? Empiezan inversión por empresas, no hay. Inversión por inmuebles, no hay. Hasta el 70 no compran nada, porque sus ingresos eran todavía menores, correspondientes a un pequeño comerciante. ¿Cuándo comienza la compra de inmuebles?
el 75, cuando sus ingresos aumentan, cuando ya tiene un saldo mayor, su saldo inicial acá arriba, su saldo, su flujo positivo. De esta manera, cuando se afirma que San Andrés, que la pesca no sustenta los grandes ingresos, los grandes patrimonios, ¿qué patrimonio? ¿Qué patrimonio había con San Andrés y la pesca? No había un gran patrimonio. El patrimonio recién se construye paulatinamente a medida que van avanzando en las actividades y van creciendo económicamente. Y aquí está. Fíjense, recién en el año 80, a los 80, recién compran un poco más. Recién gastan más. Si ustedes ven, retroceden. Si ustedes ven en general más, un poco más. Al comienzo, aquí están los rubros de gastos. Al comienzo, esa acumulación, van acumulando, acumulando, y los gastos son menores. Solamente tenía un rubro de gastos. Gastos familiares. Los primeros años, soltero. Luego nacen los hijos, van naciendo los hijos y va aumentando. Pero todavía no aportan en sociedades, no aportan en bienes, vehículos, etcétera. No hay viajes al exterior, ¿no es cierto? No hay nada de eso. ¿No? Luego, cuando aumenta el ingreso, recién comienzan estos gastos, incrementan también. Entonces, es paulatino y es coherente entre un ingreso mayor y un gasto mayor. Entonces, no se puede generalizar, no se puede tergiversar indicando que solamente lo que produjo San Andrés y lo que produjo la pesca justifica el resto de adquisiciones. O sea, no se puede extrapolar los ingresos hace 40 años con los bienes de esta época. Entonces, una más. No, adelanta. Y además, fíjese, ¿cuándo? En gastos en aporte societario. ¿Cuándo es el primer aporte societario? En el 75. ¿Cuánto tenían de saldo? $222,000. ¿Cuánto aportan? 7,000. 7,000. Porque nosotros sabemos que también no hay que confundir entre el aporte del capital inicial con el ingreso del giro del negocio. El aporte de capital inicial se aporta una cantidad menor y luego el negocio va produciendo también. Y como vemos acá en el flujo, va creciendo. También cuestiona la disposición de efectivo empresarial. ¿Qué cosa es la disposición de efectivo empresarial? Los ingresos como directores, así se denominaron. En las empresas? Comercial de Progreso, Panatesa, Antisuyo, Mi Hogar y Monserrat. Se cuestiona que no existieron estos ingresos, pero el ingreso está demostrado porque el estatuto, ayer vimos que el estatuto de todas estas compañías establece que el cargo de director será remunerado. Y si el cargo de director es remunerado, le corresponde asignar un ingreso. Y también ayer vimos que encontramos en Comercial del Progreso un libro de planilla de sueldo con 10,000 soles de sueldo. O sea, hay indicios de que además del cargo de remuneración por director, también tenía ingresos en planilla de sus empresas. Entonces, pero como estamos en siempre luchando a dos perspectivas, la perspectiva contable, que quieren que demostremos hasta el último centavo todos los ingresos, con todos los documentos contables. Y nosotros tenemos la posición económica, que tenemos los indicios y podemos reconstruir. ¿Y cómo se reconstruye? Usando la teoría de Amat sobre la remuneración de mínima vital. ¿No? Regresa. Y también cuestiona de que solo hay copias de una supuesta planilla del 76. Pero más después, el 76
es mucho que tengamos una planilla. Normalmente no hay nada, quedó una, se encontró. Pero ojo, esa planilla no se ha usado, esa planilla de sueldos no se ha usado, se ha puesto como un indicio que se encontró, pero no se ha usado para calcular, porque pudo haberse hecho el cálculo. Acá en la planilla aparecía un sueldo de 10.000. Razonamiento básico, decir, oye, si esta persona gana 10.000, sumo todo el año, son 122.000, ¿no es cierto? Y por 4 años ya tengo 450.000. Y podría haberse hecho ese cálculo, que no es descabellado, pero no se usó. Pero nos cuestionan a nuestros informes porque no presentamos el 100% de documentos, y esto revela nuevamente el sesgo contable de querer interpretar una actividad antigua y un documento económico desde una perspectiva contable. Bueno, respecto a disponibilidad de efectivo empresarial, nos dice también que son estimatorios, nos dice que no estaba prevista que las empresas reportaban pérdidas y cuentas por cobrar a los socios. A ver, esta es una constante. Las empresas reportan pérdidas, pero hay cuentas por cobrar a los socios. ¿Qué quiere decir esta realidad económica? Que al final del ejercicio había pérdidas, o sea, ya lo dijimos ayer, no había utilidad que repartir. Pero ellos ganaban como qué? Como planilla, como ya vimos, como directores con dietas y dinero que sacaban directamente. Si no, ¿cómo existe esta cuenta por cobrar? O sea, ellos no necesitaban esperar a marzo de cada año a cobrar sus utilidades como un tercero ajeno a la empresa. Lo hace, o sea, con lo que llaman renta pasiva. A ver, una persona es accionista, constituye una empresa y da la gestión a otros. Claro, esta persona pasivamente espera al final del año, a marzo, que se paguen los impuestos, se establezca las utilidades y cobran la parte que les corresponde como ganancia. Ellos esperan la ganancia, ellos esperan la utilidad. Pero cuando las personas, en empresas familiares especialmente, manejan una empresa en la cual ellos aportan como accionistas, pero además son directores y gerentes, ocurren estos ingresos. Toman dinero por dinero a cuenta de dividendos, dinero a cuenta de utilidades. Y si no la hay, no devuelven tampoco. Como lo hemos visto ayer en el acta de Comarsa, en el cual encuentra el perito una cuenta 38, dinero a rendir cuenta, que al final nunca rinden cuenta, no devuelve el dinero recibido en adelanto. ¿Y qué se hace? Una junta general de accionistas donde dicen, ya bueno, todas las cuentas por cobrar, todo el dinero que toman anticipadamente se va a compensar con los futuros dividendos. Se arreglan entre familias. Ese hecho económico real, desde la perspectiva contable, no se entiende. Señores, cerramos la sesión de la fecha para continuarlo el día de mañana a las 10:30.